Los uskuinikes eran hombres libres de Nóvgorod. Navegaban en sus barcos por ríos y mares, se dedicaban al comercio y a la piratería. Realizaron muchas incursiones audaces contra sus vecinos y capturaron las capitales del reino sueco y de la Horda de Oro. Nóvgorod fue un importante centro comercial en el siglo XI, a través del cual se llevaba a cabo el comercio entre Rusia y las ciudades de la Liga Hanseática. La mercancía más codiciada en Europa occidental eran las pieles. Por ello, los comerciantes de Nóvgorod tuvieron que conseguirlas. Equiparon escuadrones de gente libre y los enviaron a la extracción de pieles. Estos escuadrones se desplazaban por los ríos del norte y extraían pieles de los cazadores locales. Algunas las compraban, otras las robaban. A medida que avanzaban, establecieron puestos comerciales, ampliando el territorio de la República de Nóvgorod. Los miembros de estos escuadrones se llamaban los uskuinikes. Este nombre procedía del nombre de sus barcos. El barco se llamaba Uskui. Era una pequeña embarcación de vela y remo. Era muy rápido, ágil y lo bastante ligero como para ser arrastrado. La tripulación de Uskui estaba formada por unas 3 docenas de remeros intercambiables. En cualquier momento podían transformarse en un pelotón de guerreros bien armados. Todos los inviernos se formaban en Nóvgorod escuadrones de uskuinikes. En primavera, partían en nuevas expediciones. Los uskuinikes estaban formados por todo tipo de personas, desde hijos de aristócratas hasta pobres vagabundos. Cada escuadrón estaba dirigido por un atamán que reclutaba gente para su escuadrón. Lo hacía con mucho cuidado, porque el destino de toda la expedición podía depender de cada persona. Por eso, la mayoría de los uskuinikes eran marineros y guerreros profesionales. Los mercaderes de Nóvgorod suministraban a los uskuinikes alimentos y armas a cambio de una parte de los objetos de valor capturados durante la expedición. Los uskuinikes iban bien armados. Tenían cascos, cotas de malla, lanzas, espadas y sables. Entre las armas arrojadizas tenían arcos y ballestas. Con la llegada de la primavera, los uskuinikes salían de expedición. Sin miedo, los uskuinikes vadeaban grandes y pequeños ríos en busca de presas. Muchos de ellos murieron en escaramuzas con los nativos, se ahogaron en los pantanos y se congelaron en los campamentos de invierno, pero cada año avanzaban más y más hasta llegar a la costa del Océano Ártico. Pero ni siquiera aquí se detuvieron los uskuinikes. En sus barcos se hicieron a la mar sin miedo, aprendieron a capturar morsas, focas y osos polares. Dominaban toda la costa, desde la península de Kola, al oeste, hasta la desembocadura del río Ob, al este. A mediados del siglo XII, gracias a las actividades de los uskuinikes, la República de Nóvgorod se había convertido en el mayor estado de Europa por superficie. Entonces surgió una disputa entre ella y el reino de Suecia sobre quién controlaría el territorio de la actual Finlandia. La disputa se convirtió en una guerra. En el año 1164 las tropas suecas desembarcaron cerca de Ladege, pero los novgorodianos les obligaron a retirarse. En 1187 los novgorodianos contraatacaron. Como tropa atrajeron a los uskuinikes, que junto con los karelios atacaron la capital sueca, Sigtuna, y la devastaron por completo. Tras este ataque, Sigtuna perdió para siempre sus funciones de capital. Testigo mudo de estos acontecimientos es la famosa puerta de Sigtuna, que fue sacada de la capital de Suecia e instalada en la Catedral de Santa Sofía de Nóvgorod. Pero la guerra no terminó. Los suecos y los novgorodianos se atacaban constantemente, y los uskuinikes desempeñaban un papel importante en estas incursiones. Las incursiones, más o menos devastadoras, tenían lugar casi todos los años. El punto conflictivo era el territorio de Finlandia. No había frontera oficial en estas tierras, por lo que tanto los suecos como los novgorodianos consideraban a las tribus locales como su tributo. En el año 1293 los suecos hicieron una seria apuesta por el dominio de esta zona, construyendo la fortaleza de Viborg en la costa del Golfo de Finlandia.
Los novgorodianos intentaron impedirlo, pero las acciones militares no tuvieron éxito. En 1300 los suecos volvieron a intentar fortificarse en el río Neva. Construyeron una fortaleza en la confluencia del Okhta y el Neva, pero al año siguiente un escuadrón de novgorodianos la destruyó. En 1318, los novgorodianos emprendieron una campaña en Finlandia. Las tropas cruzaron el Golfo de Finlandia en barcos y capturaron la fortaleza de Abo. Allí los novgorodianos quemaron la catedral y confiscaron el impuesto allí recaudado, que iba destinado al Vaticano. Casi todos los uskuiniques regresaron sanos y salvos. En 1320, los uskuiniques emprendieron 2 campañas marítimas hacia la costa noruega, ya que Noruega estaba entonces en unión con Suecia. Desembarcaron en la provincia de Finnmark, en el extremo norte, donde devastaron los asentamientos noruegos. En 1321, los uskuiniques repitieron su campaña a Noruega. Esta vez la provincia de Hålogaland, situada cerca de Finnmark, sufrió las consecuencias. En el año 1323 se firmó el Tratado de Paz entre Suecia y Novgorod y la cuestión de las fronteras quedó oficialmente resuelta. Los uskuiniques ya no tenían trabajo en las fronteras occidentales, así que dirigieron su atención hacia el este, hacia el Kama y el Volga. Allí saquearon caravanas y ciudades costeras tártaras. En 1360 emprendieron su primera gran expedición contra la Horda de Oro. Tras recorrer el Volga, llegaron al río Kama y asaltaron la ciudad tártara de Zukotin, donde capturaron un botín considerable. Después regresaron a Kostromá y se instalaron allí para descansar. Cuando el Khan de la Horda se enteró de lo sucedido, pidió al príncipe de Moscú que detuviera y entregara a los uskuiniques. Por orden del príncipe, los boyardos de Kostromá emborracharon a los uskuiniques, los ataron y los enviaron a la Horda. Este suceso fue el comienzo de un largo conflicto entre los uskuiniques y los príncipes de Moscú. En los años siguientes, grupos de uskuiniques atacaron repetidamente ciudades principescas, Kostromá, Yaroslavl, Nizhny Novgorod, Veliki Ustyug y Belozersk. En 1375, bajo el mando de Atamán Prokop, 1500 uskuiniques derrotaron a 5000 soldados del general Pleshchev y capturaron Kostromá. Al descansar un par de semanas en Kostromá, los uskuiniques se movieron hacia abajo por el río Volga. Allí visitaron la ciudad de Valger y la capital de la Horda de Oro, Sarayberke. Los gobernantes de Valger, habiendo aprendido de la amarga experiencia, pagaron un gran tributo, y Sarayberke fue conquistada y saqueada. Desde el año 1360 hasta el 1375 los uskuiniques hicieron 8 grandes expediciones a medio corriente de Volga, sin contar ataques pequeños. Los príncipes rusos y los khanes tártaros enviaron cartas de protesta a Novgorod, exigiendo que los uskuiniques pusieran fin a sus incursiones. Los de Novgorod respondieron que no sabían quiénes eran y que debían ocuparse ellos mismos de ellos. En 1374, un numeroso grupo de uskuiniques no regresó a Novgorod tras una campaña en el Volga, sino que se dirigió al río Viatke, donde construyó una ciudad en el emplazamiento de su pequeño puesto comercial, a la que llamaron Klinó. Así surgió una república pirata a orillas del Viatke. Era similar a la que surgiría casi 300 años después en la isla Tortuga, en el Mar Caribe. Klinó fue la capital de esta república pirata y la base principal de los uskuiniques durante más de 100 años. Klinó creció muy rápido. Los uskuiniques lo organizaban todo según sus deseos. Las órdenes en Klinó eran las mismas que en Novgorod. Tenía su propia asamblea popular, pero no había boyardos ni príncipes. Para preservar su independencia, el pequeño estado se aliaba periódicamente con algunos príncipes, pero no les obedecía. Tras recibir su propio estado, los uskuiniques no abandonaron sus viejas costumbres, no se asentaron y continuaron con sus campañas. En 1471, liderados por Kostya Yuriek, volvieron a asaltar la capital de la Horda de Oro. Tras el saqueo de la capital, el poder económico de la Horda quedó finalmente minado.
La República Libre de Klinov dejó de existir debido a la centralización del poder en manos de los príncipes moscovitas. En 1478, el gran príncipe de Moscú conquistó Nóvgorod y liquidó la República de Nóvgorod, y en 1489 envió un gran ejército a conquistar Klinov. La República Pirata fue incapaz de resistir semejante gran ejército. Klinov se vio obligada a rendirse. Sus habitantes fueron castigados con la misma severidad que los de Nóvgorod. Algunos de ellos fueron ejecutados, otros fueron reasentados cerca de Moscú y reemplazados por una población más leal al gran príncipe de Moscú. Tras la derrota de esta república, se intentó borrar de la historia el recuerdo de sus fundadores, los Uskuy-nikes. Solo se les mencionaba en raras crónicas y relatos heroicos. Algunos de los Uskuy-nikes supervivientes se marcharon al Don y al Volga, donde se formaron los cosacos. Más tarde, las costumbres de los cosacos fueron muy parecidas a las de los Uskuy-nikes, y su deseo de vida libre y campañas fluviales no era menor que el de ellos.